Entre los años 1936 y 1939 tuvo lugar la Guerra Civil Española, que fue el conflicto social, político y bélico que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio, llevado a cabo por parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República. Este conflicto enfrentó al bando republicano y al sublevado o nacional. Esta guerra tuvo grandes repercusiones negativas en diversos aspectos de los españoles. Por esta razón, algunos de los habitantes de las zonas controladas por el bando republicano decidieron enviar a sus hijos a la URSS. Esto se organizó en diversas expediciones. No se sabe a ciencia cierta cuántos niños partieron en cada expedición, pero nosotros nos basaremos en los datos de la Cruz Roja rusa. Según esta fuente, el total de evacuados fue de 2.895 niños, aunque es comprensible la discrepancia en las cifras, debido al caos reinante en los transportes de aquellos tiempos. Las expediciones se dividieron en 4. La primera partió de Valencia en marzo de 1937, la segunda de Bilbao en junio de ese mismo año. Una tercera expedición salió de Asturias en septiembre. La cuarta y última expedición emprendió el viaje en octubre o noviembre de 1938. El exilio de los niños españoles en la URSS normalmente se divide en 2 etapas. La primera tuvo lugar cuando la URSS aún podía satisfacer las necesidades de los niños, ya que se encontraba en paz con la Alemania nazi. Los niños españoles fueron muy bien acogidos por las autoridades soviéticas y contaron con la solidaridad y el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo soviético. Esto se debe a que la acogida formaba parte de la propaganda llevada a cabo por el gobierno, ya que los proponía como la futura élite política de una España comunista, que hipotéticamente surgiría tras la Guerra Civil. La segunda etapa del exilio ocurrió a partir de junio de 1941, cuando la Alemania nazi decidió invadir la URSS. Esta etapa terminó en 1945, cuando la Alemania de Hitler fue definitivamente vencida. Sin embargo, esta guerra tuvo consecuencias devastadoras en el territorio soviético, que afectaron directamente a estos niños refugiados. Tuvimos suerte. En primer lugar, el clima era parecido al de España. En segundo lugar, teníamos el mar, que no son los charcos o los riachuelos aquí. Aprendimos a nadar en el Mar Negro. Nos daban de comer muy bien. Todos estábamos vestidos iguales. Dice Nicolás Gregorio Rodríguez. También nos cuenta lo siguiente Antolina Echeverría. Cuando teníamos que bajar del barco en Leningrado, había muchos rusos que venían a recibirnos. Tantos que nos hicieron volver al barco para que nadie nos cogiera, y pasamos allí la noche. Nos recibieron con flores y con mucho cariño. Esto refleja la imagen de la próspera URSS comunista que se desarrolló en estos primeros años. Esta solidaria bienvenida se vio apoyada por el propio Stalin, que dijo: La causa del pueblo español es la causa de toda la humanidad avanzada y progresiva. Los niños fueron internados en las conocidas como casas de niños, donde vivían y asistían a sus clases. Los medios de comunicación soviéticos hacían eco casi todos los días de la heroica resistencia española ante el fascismo en la Guerra Civil. Por otro lado, en la España republicana también se hizo un seguimiento de estos niños a través de la prensa. En esta etapa, los niños comenzaron sus estudios y fueron tratados como héroes, pues así fue como los mostraron a la población los medios soviéticos. Yo tengo una copia de un documento del archivo de Saratov. Llegamos 263 niños, sin contar a los educadores y maestros, que eran algunos españoles y los demás rusos y que fueron evacuados junto con las casas de niños. Estuvimos allá bastante, viviendo en 1941 a 40 grados de frío. Llegamos el 28 de diciembre. Todos estábamos con diarrea, porque no nos daban sopa. Teníamos sed y derretíamos la nieve para beber, pero la nieve estaba cubierta de hollín. Por entonces, las locomotoras funcionaban con carbón, así que muchos fueron hospitalizados. Este es el testimonio de Nicolás Gregorio Rodríguez, uno de los niños enviados a la URSS. Con esto, vemos cómo al comenzar la invasión alemana, su situación cambió drásticamente. El inicio de la guerra supuso el fin de muchos de los beneficios de los que gozaban los niños, y algunos de ellos incluso tuvieron que movilizarse hacia Moscú. La guerra también significó que muchos de los españoles tuvieran que comenzar a realizar trabajos extraescolares para colaborar en diferentes labores. Además, muchos de los adolescentes eran animados a unirse al ejército para combatir a los nazis. En el curso 1941 a 1942, una inspección médica realizada por el Comisariado de Educación
puso de manifiesto que más de un 50% de los niños padecía tuberculosis y otro 30% se hallaba en un estado de pretuberculosis. En ese curso, no menos del 15% de los niños había muerto. Pero la desgracia no se limitaba a los niños ya escolarizados. En buena medida, el destino de los recién nacidos resultaba peor. En 1940, en Krematorsk, de los 14 niños nacidos, 13 murieron a las pocas semanas de desnutrición. Además, a pesar de que la guerra civil ya había finalizado, por la invasión alemana no se pudo repatriar a muchos niños. Tras el fin de la guerra, algunos regresaron a España, otros fueron enviados a México y Cuba, y algunos otros se quedaron en la URSS. Hasta los años 60, las repatriaciones fueron prácticamente individuales, pero a partir de esa fecha comenzaron los regresos masivos. A pesar de ello, en 2004 aún quedaban 239 españoles, según el Centro Español de Moscú,